Y ya está con nosotros el diputado panista Gerardo de los Cobos, quien es secretario de la Comisión del Trabajo y quien además es el autor de la reforma laboral por parte del Partido Acción Nacional. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de estar aquí con ustedes. ¿Qué tal, diputado? Platícanos el objetivo central de esta reforma laboral. Sí, cómo no. Antes nada más valdría la pena puntualizar que México está en el número 115 de una tabla de competitividad de 180 países que son medidos con diversas características para tomar en cuenta en cuestión de productividad, trabajo, producto per cápita, en fin, todos aquellos aspectos económicos que nos permiten saber o les permiten saber a los inversionistas, tanto en este caso nacionales o extranjeros, dónde pueden ir a meter sus inversiones y que les reditúe, ¿verdad? Y eso es muy importante porque pues nosotros podríamos pasar del 115 a un mejor lugar, al 100, al 90, pero nos tenemos que igualar a otros países que han cambiado precisamente muchas de sus normas jurídicas, entre otras las laborales. Porque nuestro marco jurídico laboral ya está realmente rebasado. Obsoleto. Tiene 40 años y pues cuando antes decía, yo escuchaba actores políticos importantes hace unos días que decían, bueno, es que ¿qué ha pasado? En México las cosas no funcionan, antes éramos como el hermano mayor de Latinoamérica, ¿no? Éramos una economía boyante de las primeras del mundo. Sí, lo que ha pasado, ¿verdad? Aunque hace muchos años estábamos arriba de Chile y de Brasil y de otros países de Latinoamérica, en muchos aspectos, bueno, lo que pasa es que esos países han reformado su marco laboral y entonces se han hecho más competitivos y se han adecuado a las circunstancias. Pero Gerardo, ¿no se ha hecho de verdad una reforma a fondo en otros países y por eso están funcionando? Claro. Pero en México como que no queremos hacer una reforma a fondo y la hacemos muy light, por una parte, donde pues no queremos meternos con los sindicatos porque de alguna manera son votos, no nos queremos meter con ciertos grupos de presión, en fin, estos grupos de presión, ¿qué es lo que están influyendo en la decisión final por esta reforma? Ciertamente nosotros los legisladores somos los responsables frente a la ciudadanía de que haya productividad legislativa o no, independientemente de las presiones internas o externas. En eso no podemos quitarnos la responsabilidad. No, pero sí influyen al final de cuentas. Influyen, ¿no? y la propuesta finalmente es nosotros. En el caso de Acción Nacional presentamos una propuesta el 18 de marzo. El PRD a través de Hernández Juárez presentó también su propuesta el año pasado. E incluso el diputado Monroy, ¿verdad?, también del PRI, presentó una propuesta. ¿Hay algunas coincidencias entre todas estas propuestas? Pues me imagino que hay varias, pero la coincidencia principal, este tipo de reforma va a incentivar la economía actualmente, que es lo que se está buscando, ¿no? Sí, porque al recategorizarnos en lo que yo estaba hablando, en la tabla de competitividad, bueno, pues el pasar de un lugar 115 a un 90, pueden ser los 50, 60 o 70 mil millones de dólares de inversión. No digo luego, ¿verdad? Sino cuando esto empieza a agarrar, obviamente, su propia inercia, esto puede ser los 200, 300, 400, 500 mil empleos que hoy por hoy no tenemos. Hay muchas coincidencias, incluso en la propuesta del PRI, que no ha presentado formalmente, pero que estaba en el orden del día 15 de diciembre y está publicada en la Gaceta. O sea, el texto lo tenemos todos, lo revisamos y vemos que hay muchas coincidencias en el aspecto de capacitación, que es importantísimo, y en el aspecto de combatir la simulación, en el aspecto del famoso outsourcing o tercerización, en los aspectos de hacer más ágiles los procesos, de que haya mucho más claridad, ¿verdad?, en los procedimientos. ¿Y la contratación por hora? La contratación por hora pues se tendrá que discutir, aunque ya está en la legislación, porque finalmente la ley actual dice que se podrá contratar por tiempo indeterminado, por obra determinada y por unidad de tiempo. Y pues resulta que la hora, el día, la semana, el mes, todas son unidades de tiempo. Se ha malentendido del trabajo por hora porque se piensa que nada más se quiere pagar una hora a salario mínimo. Eso no es exacto. Hay muchas empresas con obreros especializados que cierto tipo de máquinas, es un ejemplo, ¿verdad?, lo tienen que usar determinado tiempo al día, no son jornadas de 8 horas y más, pero eso lo podemos platicar. Yo lo que sí quiero que quede muy claro es, nosotros estamos en la mejor disposición de llegar a acuerdos e irnos en los temas donde coincidamos, porque finalmente con esos 4 temas que acabo de mencionar,
pasamos a este tema de el tema toral que yo pienso es precisamente la investigación o checar perfectamente qué hay de fondo en las finanzas de los sindicatos, la transparencia en los sindicatos. Sí, y no lo minimizo, nada más que del universo de 30 millones de mexicanos a los cuales impactaría esta legislación laboral, son 7 millones los que están en el aspecto de sindicalizados. Y hay 23 millones de mexicanos que no trabajan bajo el esquema de sindicato, que están en pequeñas, medianas y microempresas, que finalmente, y esos son patrones más pequeños, que necesitan esquemas mucho más flexibles de competitividad. Hay pequeños empresarios también de que sufren aquellos pequeños o grupitos de sindicatos que tienen el registro y que los están extorsionando. ¿Qué hacer para defender a estos empresarios? Yo creo que precisamente una de las partes que nosotros estamos proponiendo en nuevas modalidades de contratación, esto hace que sea mucho más flexible el modelo y que le dé mayor garantía a un empleador, sobre todo pequeño o mediano, de tener un esquema más flexible. Y obviamente el aspecto de los sindicatos se tiene que atender no solamente el aspecto de por ley, sino en la vida práctica, las políticas públicas, y obviamente hay que hacer un trabajo también de las instancias administrativas para que todos nos pongamos las pilas y ataquemos el problema de fondo. Un ejemplo que nos preocupa ahorita muchísimo. En el 2009 al 2019 está el bono demográfico de este país, importantísimo, de jóvenes en edad productiva, con posibilidades de trabajar, con todas sus fuerzas, todo su talento, y a partir del 2019 empieza a decrecer este factor demográfico y entonces tenemos que aprovechar estos 10 años. Pero que era un patrimonio y se nos acabó, casi. Por eso necesitamos ponernos ahora sí que al día, porque una modalidad de contratación es, por ejemplo, el contrato por capacitación, ¿sí? No contratamos a los jóvenes porque no tienen experiencia. Y no van a tener experiencia pues porque no son contratados. ¿Cómo rompemos este círculo virtuoso? Con un círculo virtuoso. Proponemos en la reforma que los jóvenes, ¿verdad?, hombres y mujeres con capacidad de trabajar, se les pueda decir, bueno, yo te voy a contratar, al principio es capacitación, estas son las condiciones. Sin indemnización. Obviamente es capacitación. Y te voy a pagar ese tiempo, pero si al final la evaluación no te corresponde, iré con otra persona, pero si pasas la evaluación te quedas. Y no no obliga al patrono a contratar al empleado nuevo, que no, porque si no pasa la condición es de que seas apto para el trabajo. Y esas cuestiones le ayudarían mucho a nuestros jóvenes. Que finalmente ahorita el problema de fondo es que nuestro capital productivo en la parte humana pues está teniendo un deterioro. Por un lado, los que ya somos de la tercera edad, porque ya estamos después de los 40, laboralmente... Y ya no tienes oportunidad de trabajo, después de los 40... Ya desde los 33 años ya no tienes oportunidades fáciles de trabajo. Entonces, pues lo que urge definitivamente es ir responsablemente. ¿Qué problemas tiene ahorita los problemas europeos, los países europeos con sus aspectos de las pensiones? Horribles, ¿no? Claro. ¿A nosotros no nos va a pasar eso? Si no hacemos cosas ahorita, yo creo que las cosas van a ser mucho peores, ¿no? De por sí, que ya están planteados los escenarios de manera... ¿Qué necesitamos? Más inversión, más fuentes de empleo, más flexibilidad, los jóvenes incorporados. Y esta reforma concretamente tiene un aspecto social porque hay que pensar en las mujeres, en las madres trabajadoras, en los trabajadores del campo, en los mexicanos en el extranjero, la gente discapacitada. En fin, tenemos universos que ahorita no están suficientemente atendidos por deficiencias de la legislación. Entonces la propuesta es, ¿por qué no, en vez de pelearnos, veamos en qué coincidimos? Sostengo que hay muchas coincidencias y dejemos para después las diferencias, pero yo creo que sí podríamos tener una reforma muy buena. Yo leí la propuesta del PRI del 15 de diciembre, publicada en la Gaceta, se retiró del orden del día, pero si la pueden presentar ahorita en la permanente que estamos trabajando, pues nos vamos a comisión inmediatamente, podemos sacar un dictamen, yo creo que a conformidad de todas las fuerzas políticas, con un papel muy responsable de frente a la ciudadanía y con un producto legislativo Diputado, que vale oro. Pues esperemos se apruebe en este periodo de sesiones, ya que es un tema importantísimo, ya que México se ha quedado rezagado no solamente a nivel mundial, sino a nivel latinoamericano, y nada más en estos temas, en varios otros que hay que reformar. Esperemos que en este periodo de sesiones. Muchas gracias por su presencia y estaremos aquí informándoles sobre los avances de esta reforma laboral tan importante para México. Muchas gracias.
A ustedes. Oigan, y tenemos una nueva serie, la miniserie que le presenta Proyecto 40, La Casa de Saddam. La miniserie consta de 4 episodios en los cuales se narra el ascenso y caída del dictador Saddam Hussein. La cita es el próximo jueves a las 22 horas. No se la pierdan. Víctor. Pues ya nos vamos. Oye, qué agradable programa y además muy interesante. Gracias a ti, Víctor. No dejen de vernos los que vieron el programa, que llegaron a la mitad, a la repetición, el domingo a las 5:30. Y síganos en las redes sociales, a Sarur en Twitter,